En un futuro no muy lejano, la humanidad tendrá que lidiar contra las resistencias bacterianas contra los antibióticos. Pero aún así todavía queda un poco de esperanza. Esperanza en las nuevas generaciones de antibioterapia, como por ejemplo de la familia de los carbapenems, donde hay uno especialmente que es muy resistente al ataque de las betalactamasas y otras formas de resistencia bacteriana. Hablamos del Doripenem. El Doripenem es un fármaco que pertenece a la potente y extraordinaria familia de los carbapenems, un subgrupo dentro de los antibióticos. El Doripenem, al igual que sus semejantes, como por ejemplo el imipenem, el meropenem o el ertapenem, tienen una gran particularidad respecto al resto de los antibióticos, y es que presentan una gran capacidad de resistencia ante el ataque de las betalactamasas procariotas. Aquí podemos observar la estructura y conformación química del Doripenem, donde podemos observar, al igual que el resto de sus semejantes, la presencia del anillo común de la familia de los carbapenems, es decir, del anillo carbapenémico, donde podemos observar la varianza de la molécula central respecto a la de los betalactámicos. Al igual que el resto de los carbapenems, el Doripenem está indicado en el tratamiento de cualquier enfermedad bacteriana que esté producida por una cepa procariota sensible a la acción del Doripenem. Aparte, el Doripenem ha demostrado tener mucha utilidad debido a su alta resistencia contra las betalactamasas en el tratamiento de enfermedades producidas por la cepa Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Porque esta cepa de Pseudomonas está desarrollando actualmente mucha resistencia contra la mayoría de los antibióticos, y el Doripenem es uno de los pocos que puede exterminarla. Y también podemos utilizar el Doripenem en la presencia de las neumonías nosocomiales, así como también las asociadas a la ventilación mecánica. Los carbapenems en general suelen ser una familia antibiótica muy segura, pero aún así debemos de saber que, por ejemplo, el Doripenem está totalmente contraindicado en la propia alergia a la familia de los carbapenems, así como también a la familia de los betalactámicos, ya que comparten cierta estructura en su anillo central. Y tiene un uso relativo en la insuficiencia renal, siempre viendo el grado de nefropatía cuando vayamos a administrar el Doripenem a un paciente nefrópata. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones, como por ejemplo, de nuevo, en la insuficiencia renal y o hepática, por si se requiere un ajuste de dosis. No se ha establecido el uso terapéutico ni la seguridad terapéutica en menores de 18 años, por lo cual el Doripenem no se utilizará en poblaciones jóvenes. Por supuesto, al ser un antibiótico puede haber la aparición de una resistencia al Doripenem, la cual es muy rara, pero eso no la exime a que tengamos que olvidarla y obviarla. Si se nos produce un cuadro de colitis pseudomembranosa o hay una sospecha clínica de colitis pseudomembranosa, administraremos el Doripenem con mucha precaución, incluso hasta evitarlo. Y también deberemos de saber que el Doripenem, al ser uno de los carbapenems más potentes de toda la familia, deberemos de usarlo a corto plazo para evitar la aparición de resistencias al Doripenem. Así como también existe una evidencia limitada al uso del Doripenem, ya que es uno de los últimos carbapenems que han salido al mercado
y todavía su uso no está extendido de forma general, como por ejemplo el imipenem o el meropenem. El mecanismo de acción del doripenem es el mismo que el de su familia general, es decir, el de los carbapenems. La lisis de la pared celular del microorganismo procariota que está causando la enfermedad. ¿Cómo lo consigue el doripenem? Mediante la inhibición de la síntesis proteica, que conlleva una nula translocación de los peptidoglicanos a la pared celular procariota, lo cual conlleva a que la pared procariota se debilita, se rompe y la bacteria muere. La vía de administración más usual del doripenem en la actualidad es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como de tipo central, siempre atendiendo a la disolución que se nos presenta en el mercado sanitario o farmacéutico. La posología más habitual del doripenem suele estar muy condicionada a los estudios que han revelado la eficacia del mismo contra las infecciones bacterianas. Aún así, podemos utilizar del doripenem, por ejemplo, en las infecciones de neumonías nosocomiales, así como también las asociadas a ventilación mecánica, de medio gramo a 1 gramo cada 8 horas durante aproximadamente 10-14 días. Recordamos que el doripenem se debe de administrar a ser posible en el mínimo corto plazo. Y si lo utilizamos para otras infecciones, utilizaremos una dosis menor de medio gramo cada 8 horas, al igual durante unos 5 o 14 días, pero siempre valorando que la cepa procariota patógena es sensible a la acción del doripenem y que se requiere un tratamiento a corto plazo. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del doripenem con el resto de la farmacología existente, se debería de recurrir a una revisión bibliográfica, aunque no encontraremos muchos datos del uso del doripenem en conjunción o en terapia en I con otros fármacos, por lo cual intentaremos administrarlo en solitario ante la falta de evidencia. Y lo mismo con respecto a la interacción. Hay poca evidencia y estudios que demuestren una interacción del doripenem con otros fármacos, por lo cual su uso será muy cauto, siempre revisando el historial de medicación y alergias del paciente. Aun siendo un fármaco bastante seguro, como el resto de su familia de los carbapenems, el doripenem no está exento de producir efectos adversos, siendo la mayoría de carácter general, no se centran en un ámbito orgánico o tisular. Por ejemplo, el doripenem puede causar cefaleas, diarrea, lo cual ya nos hará sospechar de un cuadro de colitis pseudomembranosa. Puede haber prurito y rash, así como la aparición de dispepsia y de flebitis en el lugar de administración. Mucho cuidado con las extravasaciones de los antibióticos. Puede aparecer candidiasis, más de tipo oral, ya que si erradicamos la microbiota natural del organismo, otros patógenos pueden florecer, siendo en este caso muy oportunistas los del reino fungi, los hongos. Y también puede haber un aumento de las enzimas hepáticas debido al metabolismo hepático que tiene el doripenem. Y decir que en el embarazo y en la lactancia el doripenem tiene categoría C,
Es decir, no se debería de administrar ante la falta de evidencia que hay del uso del Doripenem tanto en la gestante como en el lactante, a no ser que haya un beneficio de su administración en ambos. Por último, nos queda decir ciertas cuestiones respecto al Doripenem. La primera es que el Doripenem en el ámbito de la dialización se ha demostrado que es un fármaco no dializable, no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, pero sí requiere un ajuste de dosis en aquellos pacientes que tienen un alto grado de nefropatía. Por ejemplo, en aquellos que tengan un aclaramiento de creatinina entre 30 a 50 mililitros por minuto, administraríamos una dosis de 250 miligramos cada 8 horas. Y en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía, por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina entre 10 a 30 mililitros por minuto, subiríamos el tiempo de dosificación. Por ejemplo, de 250 miligramos cada 12 horas o mediodía. Y decir que el Doripenem, aun siendo un fármaco bastante efectivo contra tratamiento de cepas resistentes, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, mucho cuidado que siempre que se administre sea a corto plazo, que se evite la medicación y así conseguimos evitar la resistencia. Siempre todos los antibióticos bajo receta médica, nunca consumirlos por cuenta propia. Y de nuevo, evitar los tratamientos prolongados, siempre a corto plazo, lo cual nos conlleva a evitar una resistencia procariota y que el Doripenem ya no sirva para esa enfermedad o para ese microorganismo patógeno.